Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Vamos en continuidad con el ciclo de charlas, la práctica proyectual profesional. Hoy estaríamos asistiendo a la última charla, la de Lucio Morini en Córdoba, de Córdoba, pero vamos al final a anunciar un bonus tracks, muy posiblemente. Así que lo que parecía como última charla, posiblemente lo extendamos a este ciclo y en la segunda quincena podamos lograr la participación de tener otra charla. Bueno, Lucio nace en Córdoba, Argentina, en el año 1970. Es arquitecto de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, en 1996. Es magíster en Harvard, en Estados Unidos, en el 2000. Entre 1997 y 1998 trabaja en el estudio de arquitectura Sasaki Asociados en Watertown, Estados Unidos. Entre 2001 y 2003 trabaja en el estudio de Gerson and de Meron. En el periodo 2006-2013 realiza varios trabajos asociados con el estudio GGMPU Arquitectos, Guerrero Gramática, Morini, Pisani, Urtubey. A partir de 2013 se asocia con la arquitecta Sara Gramática y con el arquitecto Jorge Morini, formando el estudio Morini Arquitectos y Asociados. Es profesor visitante de la Universidad de Chile y de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, entre los que puedo citar mención honorífica Europan 6, primer premio Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 2008, primer premio concurso Antonio Bonet, entre otros. Su obra ha sido publicada en medios especializados nacionales y de distintas partes del mundo: Italia, China, Suecia, México, Japón, Hong Kong, Chile, Taiwán, España, Colombia, Corea, Alemania, Brasil, Dinamarca, Grecia, Holanda, Rumania, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Bueno, recorriste el mundo, amigo. Bueno, simplemente les presento a mi amigo Lucio, como él me dijo que lo presentara. Yo le agregué todo esto para que ustedes lo conocieran más en profundidad. Muchas gracias y el espacio de pregunta lo coordinará Hernán Quiroga. Te escuchamos, Lucio, y gracias nuevamente. Bueno, hola. La verdad que siempre me gusta recurrir a los llamados de mis amigos y bueno, nosotros ya tenemos una larga amistad, entonces siempre es un gran placer. Siempre es raro escuchar cuando empiezan a leer los currículum. Yo no soy muy fanático de leer currículum, sino de los resultados finales. Y en general, si sos un buen tipo, no. Para mí ser buena gente es tu mejor currículum. Y si tuviera que agregar algo, tuve un lugar para ir a bailar durante muchos años muy exitoso. Soy un gran amante de las barras, de los bares, de las amistades, de las charlas, y creo que eso termina forjando la persona que soy hoy, fuera de los académicos que son siempre importantes, ¿no? Yo pensé que eso no lo tenía que decir, pero lo dijiste vos. ¿Sí? No, bueno, pero si cualquiera que me sigue en Instagram sabe que los tragos son más importantes que los... Ojo, no que sea gran tomador de alcohol, sino que me gustan estéticamente. Una cosa rara. Y a veces los tomo. Bueno, voy a pasar a mostrar algunos proyectos. Sé que la cátedra está trabajando urbano. Así que, bueno, un proyecto que tengo. ¿Se ve ahí? Sí. Yo le llamo el planetario porque se producen esas paradojas que después los proyectos toman nombres que uno no se imaginaba, que o los pone el gobierno, o lo pone el cliente, si son edificios. Entonces, para mí tienen los nombres que le ponemos en el estudio que nunca tienen nada que ver con lo que termina siendo el nombre verdadero. Para mí el planetario, y en realidad el planetario es una pequeña parte adentro de este proyecto que es bastante especial porque es la unión abajo entre el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Córdoba, que normalmente se llevan muy mal porque son dos entes donde la política también es muy importante, la política académica y la política propiamente dicha. Entonces, normalmente, como pertenecen a distintos partidos, Córdoba siempre se produce esa cosa rara que la ciudad, por lo general, tiene un distinto gobierno que la provincia, y a la vez la universidad tiene distinto a todos.
Entonces, es como una dinámica muy especial el ponerse de acuerdo entre todas estas partes. Pero bueno, en este caso, la verdad que se terminaron poniendo de acuerdo porque es un predio que era la vieja casa de gobierno de la ciudad de Córdoba. Es una historia bastante linda porque hace muchos años el gobierno de la nación, digamos, en particular Evita, que era la encargada, dona todas estas tierras para hacer la Universidad Nacional de Córdoba. La diseña Sabaté, que era el gran arquitecto del peronismo, con una cantidad de obras fantásticas que tiene, especialmente todo lo que son los hoteles para los gremios, que acá en Córdoba hay muchos, y diseña un campus clásico con una espina dorsal, que era el Boulevard Chacabuco, que terminaba en el gran edificio, en el pabellón. Obviamente se pelea el gobierno nacional con la provincia, con la universidad, y terminan cortando el Boulevard Chacabuco con un geriátrico. Entonces, lo que era el diseño tradicional de esta entrada al campus se termina cortando completamente y el campus empieza a no tener un ingreso real. Se empieza a ingresar por los costados, por donde uno pudiera. De un año que el gobernador en ese momento, Schiaretti, nosotros habíamos hecho una vieja propuesta a varios gobernadores, le habíamos propuesto de demoler la casa de gobierno, porque el geriátrico se termina transformando en la casa de gobierno, nunca llega a ser usado. Entonces proponemos demoler el geriátrico y continuar el Boulevard Chacabuco para que realmente la Universidad de Córdoba tuviera un ingreso directo a la ciudad y no que se fuera. Además tenía muchísimos problemas de seguridad, con violaciones y cosas. Era un tema bastante importante a través de las décadas, porque fueron muchas décadas. Una obra muy polémica, muy complicada, y había que poner de acuerdo a dos entes particulares. Entonces, cuando se decide demoler, se decide hacer todo lo que era la casa de gobierno, un gran parque, que es el Parque de las Tejas, que uno lo ve ahora y parecen montañitas, pero que en la realidad originalmente esas tierras eran planas y era un estacionamiento. Entonces, reconstruimos todo y se decidió hacer un proyecto que tuviera un carácter, digamos, para la comunidad. Entonces, la universidad venía trabajando, especialmente el FAMAF, que era física y matemática, venía trabajando en un tema muy interesante, que era estudiar el cielo y la tierra. En un mismo edificio, ellos tenían la idea de tener dos pabellones, en la realidad, un pabellón donde se explicara la tierra y un pabellón donde se explicara el cielo, digamos, el espacio, ¿no? Entonces, cuando el gobierno ingresa, la reunión se une con el FAMAF y deciden encarar los dos el proyecto, y es ahí cuando nos llaman para hacerlo. Y nosotros no nos gustaba la idea de generar dos pabellones, dos cajas donde se colgaran cosas, como normalmente se hace, sino tratar de buscarle una vuelta distinta a un proyecto que pasaba a ser el corazón de un gran parque, y principalmente porque era donde se le iba a enseñar ciencias a los niños, ¿no? Lo fundamental para nosotros es que el edificio empezara a enseñarle a los niños a través de sus formas, a través del lenguaje lúdico. Entonces era difícil unir estas dos cosas, y es ahí cuando decidimos que los dos edificios se tenían que transformar en un solo edificio, pero cómo diferenciarlo. Y es ahí cuando empezamos un estudio. Mi papá es bastante fanático de la física, es un estudioso profundo de la física y de la matemática, entonces empezamos a estudiar cómo desde las ciencias propiamente dichas tratar de buscar lo que sería la forma del edificio, o lo que queríamos explicar. Entonces empezamos a estudiar, obviamente todas estas cosas interesantes de Big Bang Theory es como estos personajes tan atípicos. Cuando uno empieza a trabajar con el FAMAF, física y matemática de la universidad, son unos personajes, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener todos estos diálogos, te aparecen estos personajes. Este es Guillermo Goldes, que era el encargado por la universidad, y empieza, para mí, la parte más interesante que tiene la arquitectura, que es el empezar a trabajar en equipo, en grandes equipos. Yo no creo que la arquitectura sea un trabajo individual de una sola persona o de un estudio, sino que son trabajos mucho más extensos. Cuando empezamos a hablar con ellos, bueno,
queríamos que el edificio tuviera un carácter distinto, que no pareciera una pieza de arquitectura clásica, sino que casi fuera el edificio en sí el que enseña. Y empezamos a estudiar lo que son los sólidos platónicos. Empezamos primero estudiándolo, y ahí decir, por el dodecaedro es supuestamente el sólido platónico más perfecto, es la figura geométrica, que son 12 pentágonos. Supuestamente los confines del universo podrían tener una forma dodecaédrica. Hay un montón de cosas simpáticas a la hora de estudiarlo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiarlo, decidimos hacer este edificio con forma de dodecaedro. Como obviamente no nos entraban todas las cosas que teníamos que poner, decidimos ir por 2 dodecaedros. Y la clave es que estos 2 dodecaedros tenían que mantener en su carácter urbano esta idea de sólido platónico puro, que uno los viera y fueran figuras puras, como si se hubieran estrellado en el parque. Y por el otro lado, cuando uno ingresara, el espacio que generan estos dodecaedros es muy singular, ¿no? Entonces, ahí está, ya es como era el render original. Y lo lindo de estas cosas es como lo que es un render, cuando uno termina construido, esto es una foto ya terminada, son muy similares los resultados finales. Para nosotros siempre es muy importante que nuestros proyectos se parezcan bastante a lo que nosotros soñamos, ya sea en maquetas, ya sea en render, porque a veces los renders nos saben engañar un poco y los proyectos terminan pareciéndose bastante poco, ¿no? Pero muchas veces también involucra problemas económicos, problemas de tiempo, un montón de otros factores, ¿no? Entonces, bueno, esta era la idea del dodecaedro. El dodecaedro tenía un programa de vuelta de enseñanza de las ciencias, especialmente la Tierra y el espacio, pero no era fácil. Partíamos con dos elementos solamente que nos aseguraban que teníamos. Uno era un péndulo Foucault. El péndulo Foucault era muy especial porque hay muy pocos en el mundo, ¿no? Y en Argentina hay contados con la mano. De hecho, creo que en La Plata hay uno. Y lo interesante, que la altura que necesitábamos era muy grande, ¿no? Necesitábamos muchísimos metros para que el péndulo realmente funcionara bien. Y el otro, la universidad le habían donado un planetario, SAIS, óptico, no digital, sino óptico, viejo, pero se lo habían donado y era una perlita que estaba tirada hace muchos años porque no tenía lugar donde ponerlo, ¿no? Entonces partíamos con eso. Lo más difícil de todo fue empezar a generar los contenidos. Cómo generar contenidos de enseñanza a los niños y que los niños se sientan adentro de un edificio como si estuvieran en una especie de gran juego y a la vez aprendiendo. Y esas cosas nunca son tan fáciles. Tenemos una tendencia a transformar los edificios en cosas muy abstractas, donde los niños a veces se sienten un poco separados. Entonces, nosotros queríamos que el edificio fuera casi como ir descubriendo. Y ahí empezamos a trabajar en equipos ya más grandes, trabajamos con escenógrafos, trabajamos con artistas, y trabajamos con unos diseñadores gráficos muy creativos de acá de Córdoba. Todo un equipo grande para empezar a tratar de darle un carácter distinto, donde los chiquitos que entran en este edificio, que por fuera uno lo ve abstracto, es muy difícil ver el tamaño del edificio, imaginárselo porque está en el medio de un parque, no tiene grandes edificios cerca, entonces la escala es difícil de verla, y después no tiene cosas clásicas que nos hacen darnos cuenta, ya sean ventanas o puertas. Todas esas cosas desaparecen y por ende el saber si está entrando uno en un espacio chico o grande es complejo, ¿no? Y después nosotros queríamos que la sorpresa fuera grande, que uno tuviera una percepción exterior de una forma que entra en un lugar, pero que cuando uno ingresara en ese lugar se le transformara completamente la percepción del lugar y los chiquitos se transformaran en cierta forma en descubridores, en unos pequeños indianos dentro del hecho. Estoy trabajando, no las cosas, la parte de irlas descubriendo. Nosotros queríamos que los niños se vistieran como descubridores y que hubieran cosas escondidas y el edificio las tuvieran que descubrir. Pero bueno, todas esas cosas son bastante complejas de lograr, ¿no? Entonces,
el proyecto ya terminado de los dodecaedros. No nos gustaba que el dodecaedro se apoyara de la forma que sería lo más lógico sobre alguno de los pentágonos, porque no nos gustaba cómo era la interacción entre el plano verde y el objeto en sí. Entonces la decidimos rotar como si hubiera caído y hubiera perforado. Uno lo puede ver y se ven incompletos estos pentágonos, estos dodecaedros, se ven como cortados, y en la realidad lo que siempre buscamos es que uno los viera de esa forma, no se imaginara el espacio, pero cuando uno ingresa dentro del planetario, como todo el piso del planetario es de vidrio, en ese preciso momento la forma se cierra completa del dodecaedro. Uno está parado en el centro, flotando en el espacio, con 4 pisos para arriba y 4 pisos para abajo, completamente transparente, se termina de cerrar la forma dodecaédrica, entonces uno empieza a aprender ya dentro del edificio donde se cierra la forma, ¿no? Esto es lo que me gusta, porque están en los renders, y esto es ya el edificio terminado, como se empieza a ver. Estas son las maquetas. Nosotros trabajamos en maquetas en distintas escalas, son todas maquetas de trabajo. Acá en esta maqueta se puede ver cómo está dividido en dos el edificio, lo mismo que se ve para arriba, está acabado hacia abajo. Y ahí es un corte de lo que... Entonces, del nivel 0, lo que sería el nivel 0 para abajo, se aprende la tierra, del nivel 0 para arriba se aprende el cielo. Esta era una parte que nos gustaba. Lo difícil era cómo materializar un edificio donde en la parte de arriba uno se sintiera que está en el espacio y en la parte de abajo uno se sintiera que está en la tierra. Entonces tomamos dos decisiones. Sería trabajar del nivel 0 para arriba con una estructura muy liviana, muy liviana, tratando de buscar que no dé una sensación de pesadez el edificio, sino que fuera muy liviano realmente. Entonces decidimos trabajarlo todo metálico, construcción en seco. Obviamente que empezaron todos los problemas, porque mantener esto no es fácil, mantenerlo estructuralmente, porque el pentágono es perfecto. Cuando se empiezan a cerrar todos los pentágonos, la forma dodecaédrica se cierra por geometría pura, pero se trabaja sobre planos. Cuando uno lo transforma en estructura, todo esto, que eran estos pentágonos que se forman a su vez por una combinación de triángulos, todos esos triángulos se empiezan a deformar y empiezan a dar unas formas completamente atípicas. Empiezan a aparecer rectángulos, empiezan a aparecer brazos completamente de todas las dimensiones. Entonces es un desafío bastante interesante. Y decidimos que el exterior además fuera todo de chapa. Nos parecía importante. Bueno, esto es mi padre. Como ustedes saben, cuando nos presentaron, mis socios son mi papá y mi mamá. Mis padres tenían una oficina muy grande acá en Córdoba, y después se separaron de sus socios y empezamos a trabajar juntos. Muestro esta foto porque de vuelta la escala de las maquetas para nosotros son importantes, y un problema cuando uno trabaja en estas formas tan complejas como son las dodecaédricas, es difícil imaginarte cómo verías realmente adentro. Inclusive en el SketchUp, cuando uno se metía, la verdad que le costaba a uno percibir cómo eran los espacios. Entonces decidimos hacer las maquetas que nosotros nos pudiéramos meter adentro y empezar a ver los espacios y empezar a llenarlos, porque empezamos a meterles también los contenidos a las maquetas para ver lo que iba a poder percibir realmente un niño moviéndose por el espacio, ¿no? Están los renders originales, ahí pueden ver el piso de vidrio. Y una cosa que es muy impactante es que cuando uno está en el subsuelo, digamos, en la parte de la Tierra, en la parte más baja, que es cuando llegas, que es como llegar al magma, la realidad, la sensación que nosotros queremos es que llegaste al centro de la Tierra, el espacio que se percibe equivale a un edificio de 8 pisos, ¿no? O sea, el espacio completo percibido cuando uno se está moviendo ahí equivale a un vacío de 8 pisos, lo cual es brutal porque hay muy pocos edificios que tienen vacíos tan grandes, ¿no? Y, digamos, espacios percibibles tan grandes. Acá en la parte de abajo. En la parte de abajo, en la Tierra, queríamos que fuera exactamente lo opuesto. Era como bajar a una gran mina y uno va descubriendo todo con materiales duros, pesados, como que fueran ahí industrial fuerte, ¿no? Musculosa. Acá como se empieza a estudiar, todos estos proyectos son muy divertidos de desarrollar tecnológicamente, a través de las ideas, pero
después son muy difíciles de llevar a la práctica real porque los presupuestos obviamente son presupuestos acotados. Digamos, los presupuestos estatales por lo general no se destacan por ser los más elevados para este tipo de proyectos. Entonces uno tiene que empezar a recurrir a una parte creativa, no tan solo en la forma del edificio o en el programa, sino en la creatividad para lograr materializar cosas complejas en presupuestos acotados, ¿no? En eso yo creo que mi papá debe ser el tipo más creativo que he visto yo en mi vida. Mira, que trabajé en Herzog de Merón, donde es todo un tema, digamos, la utilización de la tecnología, pero ellos trabajan con presupuestos estratosféricos y especialistas en cada una de las áreas. Acá es como que te la tenés que arreglar bastante con lo que tenés. Entonces, lo interesante son los desarrollos de toda la documentación técnica, en cierta forma poniendo los acentos donde gastar plata y donde no gastar plata, y que no se note tanto en el interín, ¿no? Siempre me gusta mostrar, nosotros en general desarrollamos los detalles en uno, tenemos las documentaciones en uno a uno, que eso es bastante importante decir porque en la profesión se ha perdido un poco la idea. Uno cuando ve los legajos se trabaja demasiado en uno en 100, te diría. Hay un momento que no hay un paso importante de una escala a la otra. Nosotros no tan solo eso, sino que hacemos los detalles uno en uno en maqueta, ¿no? Porque a veces, como son detalles atípicos, a los constructores les cuesta entenderlas, entonces nos gusta que vengan a la oficina y vean los detalles desarrollados en maqueta. Lo podemos ver. Y bueno, empezó la construcción con todos los problemas, y uno de los problemas más graves que teníamos era que dos mundos se tenían que encontrar. Este mundo pesado, que era la tierra, el mundo subterráneo, un mundo de hormigón, que había que cavarlo, y un mundo totalmente liviano, metálico, arriba. El mundo de arriba era geometría pura, o sea que cuando cerrara la geometría, la forma iba a ser la adecuada. En cambio, la parte de abajo no estábamos tan seguros de eso. Pero por esos milagros de la naturaleza coincidieron prácticamente perfecto, y eso se debe principalmente a una figura muy importante de toda esta obra, que fue el capataz. Don Quiroga era un tipo enamorado de la construcción, esos tipos que están todo el día y pensando en todos los detalles, y una empresa constructora enamorado en hacer bien su trabajo. Es una empresa que siempre lo hace igual, normalmente toma proyectos complejos porque le gusta desarrollarlo, le gusta hacerlo. Entonces, todas esas cosas, si uno no tiene la suerte que todas estas cosas se junten y trabajen juntos, es difícil que estos proyectos logren buenos resultados. De hecho, este proyecto empezó con otra empresa que se bajó por la complejidad que tenía, no quisieron seguir y bueno, terminaron agarrando esta otra empresa, ¿no? Ya que empiezan a ver las de obra, siempre me parece que está bueno ver cómo se construyen estos bichitos. A mí me parece más lindo verlos en la construcción que cuando están terminados, ¿no? Pero bueno, a veces no es tan fácil llegar a los alumnos. Yo llegué a llevar 300 alumnos en obra, ¿no? Una vez que vinieron de visita de la UBA, porque me parecía estaba abandonado, ¿no? Era más fácil, porque no estaba en obra. Tuvo muchísimos años abandonada esta obra. Los cambios de gobierno no le hicieron mucho bien. Pero bueno, acá la vamos viendo. Esta es la parte, digamos, del aire, digamos, la parte que estudiaban el aire. Entonces queríamos una construcción acorde. Entonces empezamos a trabajar con una empresa de Buenos Aires, FAPIM. FAPIM, nosotros los conocimos porque son zingueros, son los mejores zingueros del país, son todos ingenieros, además una familia de todos ingenieros. Y es la que hacen cúpulas de los shoppings, barandas. Es una empresa, la verdad, que pone muchísimo empeño en las cosas que hacen. Y desarrollamos esto, que es un sistema básico de estas esferas, con digamos, con todas estas perforaciones, que lo importante es que cada una de esas perforaciones tiene como un número y una letra, y el documento nacional de identidad para irlas uniendo con las barras, y construirlo muy rápido. Nosotros construíamos cada pentágono, se hacía en 2 días más o menos, ¿no? Ahí como empieza a montar. Es muy difícil ubicar los puntos en el espacio cuando uno empieza. Cuando se empieza a cerrar es fácil porque se cierra por geometría, pero cuando uno empieza... Y me acuerdo que lo googleé y en la realidad encontré unos tutoriales en YouTube de cómo ubicar los puntos en el espacio de los dodecaedros, esas cosas. Y uno dice,
¿Alguien lo habrá hecho? Bueno, había como 50 que lo habían hecho. Había 50 tutoriales de cómo ubicar puntos de dodecaedros en el espacio. Entonces, bueno, esta es la obra, lo lindo que fue el proceso. Además, una obra que me quedaba a 5 cuadras de mi casa. Son las cosas... nosotros tenemos bastante suerte, en general nos quedan cerca las obras, entonces podemos ir mucho. Ven, acá la van viendo. Una cosa que me gustaba también y que nosotros quisimos hacer énfasis es que esta estereoestructura se viera en algún momento desde adentro, porque se parece mucho a la idea de las constelaciones. Entonces queríamos que con algunos efectos de luz se pudiera apreciar. Acá empieza la construcción, es una construcción muy simple. Este era el techo verdadero, un techo, un engrafado que tenía un ala alta, y la razón de que decidimos ir por un ala alta es que nosotros queríamos que digamos, la figura pareciera muy liviana. Para lograr que parezca muy liviana, decidimos poner arriba del techo metálico unas chapas mini wave de una onda muy pequeña, micro perforadas. ¿Por qué micro perforadas? Porque le terminaba dando como esa sensación de que había algo atrás de la chapa. Entonces empezaba a ser mucho más liviano el edificio y nos gustaba porque hay momentos, de acuerdo a cómo va entrando el sol, donde la luz pega en la ala del engrafado y empieza a aparecer este plateado por atrás. Todos esos juegos, parece una tontera, acá ven la chapa perforada, todos esos juegos empiezan a generar cosas que van cambiando durante el día y esas cosas a nosotros nos gustan. A veces nos salen, a veces no, pero bueno, nosotros no podemos, esto no es prueba y error. Acá lo tenés que pensar antes y se construye como lo pensaste, no podés hacer... Yo cuando trabajaba en Herzog de Merón, esta fachada podríamos haber hecho 20, irlas probando y tirando de acuerdo hasta llegar a la que nos gustara. Acá no, que probamos, arriesgás una y esa es la que va. Acá ven detalles de cómo se unen los dodecaedros, los pentágonos de las caras. Y bueno, este era el planetario que ya les había contado, que nos habían donado. Era una de las partes más complicadas que teníamos del edificio, porque los proyectores digitales son muy prácticos, primero porque tienen una gran diversidad de cosas, uno puede proyectar lo que quiera en la esfera, y además no se salen de foco. En cambio, los ópticos, si la distancia focal no es perfecta, se van de foco. Entonces, todo lo que eran las estrellas se empiezan a ver como si no estuvieran, no se empieza a ver esa cosa. Es como cuando uno se pone los anteojos y ve perfecto, bueno, es lo mismo. El problema es cómo hacer una esfera perfecta sin presupuesto. No es fácil, porque la mayoría vienen todas con una tecnología, uno puede comprarlas y vienen unas cosas bárbaras. Bueno, no era nuestro caso y decidimos hacerla como se hacen hace 2000 años. Digamos, un centro, un cartabón, una estructura metálica y yeso. Y unos yesistas de muchísimo oficio que obviamente eran bolivianos, eran un grupo de chicos de Bolivia que eran increíblemente hábiles y de un oficio único. Pero bueno, uno no puede medir, es imposible saber si son perfectas o no. Uno la ve y parece una esferita, una pelotita perfecta, pero el problema es que Zeiss, en las ópticas, manda a su especialista cuando los va a montar, ¿no? Y el especialista llega, mide y si no es perfecta, no lo monta, ¿no? Entonces llegó este personaje, un personaje así bastante poco hablador, un alemán, y nos dio la más grata sorpresa de todas, que nos dijo que era uno de los planetarios más perfectos que había medido en su vida. Y la verdad que es bastante emocionante, también demuestran que con poco presupuesto, con muy buenas intenciones y con una muy buena mano de obra, se pueden lograr muchísimas cosas, ¿no? A veces nos quedamos sin hacer ciertas cosas porque creemos que no son posibles, y la verdad que sí pueden ser posibles, y se pueden hacer muchísimas más cosas de lo que pensamos, ¿no? Entonces, horizontalmente tenía 0 error, no tenía ni 1 milímetro, y vertical sí tenía un pequeño desfasaje de 1 milímetro. Aquí tienen trabajando, cuando la terminan. La verdad que fue muy linda la experiencia de hacer la esfera. La verdad que era el camino crítico. Siempre pensamos que no iba a funcionar tan bien como terminó sucediendo.
Acá empezamos a ver fotos de cómo se la ve a la niña apoyada en el pasto. Siempre nos gustan que los edificios públicos, en general, estos que tienen una relación con la sociedad particular, llámese museos o cosa, nos gusta que tengan un carácter bastante abstracto, nos gusta que cueste a la gente tenga que soñar más cosas, imaginar más cosas, y no que la puerta, la ventana te la termine dando como una radiografía, ¿no?, del edificio. Siempre nos gusta la idea de irlo descubriendo. Y este es un edificio realmente que es para descubrir. Ahí se puede ver un poco cómo la luz, cómo pega en las alas del engrafado, y empieza a parecer que atrás de esta chapa hay estas líneas plateadas. La verdad que funcionó mejor que lo que esperábamos. Acá empiezan a ver las fotos ya cuando se terminó. Es un gran parque. Fue bastante complejo porque nos tuvimos que involucrar también en los contenidos. Nos involucramos, tuvimos que poner un equipo de gente ya directamente a desarrollar contenidos. Y bueno, lo que ven en esta torre, que no lo voy a explicar ahora, es un telescopio que trabaja de noche, a diferencia obviamente de todo lo otro que trabaja de día. Acá lo vamos viendo, voy a ir mostrando fotos rápidos del edificio, cómo se lo va viendo. A veces parece completamente enterrado, a veces parece aparecer. Siempre me gustó esta foto con los niñitos, porque realmente la mayoría de la gente son niños. Es el edificio público más visitado de Córdoba hoy en día. Bueno, hoy hay pandemia, no visita a nadie, pero mientras estuvo abierto, el problema es que tienen que esperar como 6 meses para poder entrar, ¿no?, de lista de espera. Pues es chiquito, es un edificio chico, y bueno, hay que irlos explicando. Los chicos tampoco pueden entrar todos a la vez, porque el planetario es chico, es para 42 personas, y así sucesivamente. Ahí, lo que le decía, cuando se prende la luz de atrás de la tela, esta estereoestructura empieza a aparecer, y empieza a aparecer estas como vemos los dibujitos del cosmos, ¿no? Vamos viendo rápido. Una cosa para mí importante era que la entrada uno la tuviera que descubrir, que de golpe esta figura abstracta te bajara a una cosa totalmente doméstica, pequeña, que era ese triángulo que termina siendo el ingreso. Entonces uno termina entrando por una cosa totalmente comprimida, se encuentra con la luna es la original, o sea, es la foto de la NASA, o sea, lo que son los cráteres son los cráteres donde van realmente. Entonces uno también va aprendiendo de la luna, que es esta, viéndola ahí, y cuando uno ingresa está el piso de vidrio, y empieza a descubrir que el edificio para abajo se empieza a abrir a uno mismo. La verdad que el miedo, teníamos un poco de preocupación que los chicos pudieran tener miedo. Es muy poca la gente que se asusta. Sí, uno descubre que hay chicos caminando por los perfiles, ¿no? Entonces caminan todo como si fueran cuadrados, no en las diagonales. Pero en líneas generales nos pasó una cosa rara. Tienen menos miedo acá, que hay más pisos para abajo, que en otro piso de vidrio que pusimos en el Museo Ferreira, que es esmerilado, pero que está en un lugar totalmente oscuro, y el vidrio se ilumina muchísimo, este vidrio esmerilado. Y la gente, que son la salida de unos ascensores, la gente ahí se asusta muchísimo más que en estos, que son totalmente transparentes, ¿no? También es muy reflectivo, ¿no? Entonces, bueno, acá como uno empieza a tener este juego, que empieza a ver la parte de arriba, y acá está viendo el cielo, y abajo está viendo la tierra y los niños viendo abajo, ¿no? Me gusta ver estas fotos de cómo era en obra y cómo se empieza a terminar. De vuelta la idea de lograr algo muy liviano, decidimos poner esta tela micro perforada. Cuando iluminamos de atrás, que este es el caso, se empieza a ver la estereoestructura. Si apagamos todas las luces de atrás, se queda un plano blanco completamente. Acá pueden ver cómo se va armando, lo que les decía, la pérdida de los triángulos. Empiezan a aparecer todo tipo de figuras, ¿no? Esta es como se la empieza a ver. Y lo interesante, si yo la apago la luz, se vuelve totalmente blanco, porque la idea nuestra es que en cada uno de estos pentágonos se proyecten las imágenes. Entonces, la idea es que todo este espacio se va a ir proyectando distintas imágenes del cielo.
obviamente el presupuesto no nos acompañó, supuestamente la tecnología no nos acompañaba, y bueno, tuvimos un desarrollo bastante largo de discusiones con Epson en Estados Unidos, que decían que no se podía hacer, y terminamos aceptando que hay, de una forma muy compleja, deformando lentes, hay que hacer muchas cosas, se podía lograrlo. El problema es que, como todas estas cosas, son caras. Caras para los presupuestos argentinos, para Estados Unidos sería nada, ¿no? Pero para nosotros era muchísimo dinero, entonces decidimos posponerlo, y bueno, el posponer en general es que no se va a hacer nunca, ¿no? Lo que no se hace. Esta foto siempre me gusta, estábamos probando cuando se ilumina mucho cómo desaparecen completamente la tela y empieza. Esta foto de teléfono, no fotos ni de fotógrafo, eran nosotros haciendo las pruebas. Esto es como ya uno bajó, empieza a estar abajo en el espacio. Y esta es una historia linda porque en un momento decidimos incorporar dinosaurios, porque si estamos bajando al centro de la Tierra y vamos cavando, nos vamos encontrando con los dinosaurios. Decidimos poner un dinosaurio argentino, obviamente. No, ustedes saben, Argentina y China son los dos mecas de los dinosaurios, donde se encuentran la mayor cantidad de especímenes. Especialmente Argentina se destaca por tener los especímenes más grandes. Y pasan esas cosas raras porque los encargados de buscar los dinosaurios terminamos siendo nosotros, nadie más. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y yo de dinosaurios sé cero. Cero, cero, cero. Entonces empezamos a averiguar cómo sean y uno se empieza a meter en los temas y empieza a darse cuenta de que uno no sabe nada y es un tema divertido. La mayoría de los dinosaurios que conocemos es paleoarte. ¿Qué quiere decir? Es como Jurassic Park. Sí, son más o menos así, parecen dinosaurios, tienen forma de dinosaurio. Pero el verdadero dinosaurio es el que se encontró en la Tierra. Ese es el verdadero. Y lo que lo encuentran son como los dueños de estos dinosaurios, ¿no? Entonces se terminan haciendo las copias exactas de estos. Y lo interesante es que si tiene quebrada una costilla, se tiene que representar como lo encontraron. Si le falta costilla, no le ponen la costilla. Entonces es bastante interesante el sistema. Pero bueno, empezamos a averiguar dónde comprarlo y dijimos, bueno, China, el único lugar donde comprar dinosaurios baratos. Entonces, bueno, obviamente escribí a China, los chinos hacen de cualquier cosa. Y de golpe nos dimos cuenta que nos iban a mandar un contenedor de huesos con los manuales que vienen ahora como con el teléfono, que no hay. Entonces dijimos, bueno, hablemos al Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que nos recomienden ellos. Y viste que en Estados Unidos te contestan. Vos escribís, ellos contestan. Me dijeron, no, miren, el mejor lugar del mundo que conocemos que hacen este tipo de trabajo es en Argentina. Esa cosa es increíble. O sea, nosotros preguntábamos que ellos nos dijeran dónde. Y lo más increíble que en Trelew. Trelew, que está el MEF, que es el museo, claro, ellos son los grandes descubridores de los dinosaurios, ¿no? Y lo tienen tan bien estructurado que están asociados a la BBC de Londres, a Cornell University y a una universidad canadiense, creo que es McGill, alguna de esas. ¿Por qué? Porque cada cosa que encuentran, cada dinosaurio que encuentran, el primer documental lo hace la BBC. Y así las universidades se toman también los créditos. Entonces el presupuesto del museo es bárbaro. Un bicho grande, el más grande, cuesta $1 millón, ¿no? Como el que está en el Museo de Arte, el de Ciencias Naturales, que es el más grande del mundo, que está en Nueva York. Las copias, obviamente, los originales están todos en Trelew. Y este nene es un Velociraptor, es un T-Rex, es un primo del T-Rex, es un poquito más grande. Y bueno, lo montamos y fue gracioso porque la profesionalidad parecía la NASA cuando llegaron los del museo. Y nosotros lo queríamos poner como sea al bichito este. Y dice, no, el dinosaurio se tiene que poner como se movía en la Tierra. No lo podés poner parado en dos patas como bailando, ¿no? Dice, no. Digo, pero mirá, yo lo quiero flotando. Y fue una larga discusión porque ellos no lo querían poner flotando porque los dinosaurios, flotando tiene que estar el que vuela, no el dinosaurio. Entonces, pero de ahí descubrieron que al tener el piso de vidrio, es el único dinosaurio que se ve de los 360 grados completo. No hay en ningún lugar del mundo nada que se pueda ver de todos lados. Entonces,
fue como una idea interesante y es como que dijeron, bueno, lo vamos a colocar como camina, pero flotando. Y bueno, nos dejaron. Acá vamos viendo cómo se va, antes que empezábamos a poner todo lo que era los contenidos, queríamos que de vuelta esta idea de túnel y todo trabajado metálico con distintas mallas, digamos, romboidales, pero la de arriba y la de abajo tienen distintos tamaños, porque también uno de los problemas no queríamos que se viera tanto desde abajo, que diera como cierto mareo y esta cosa de las transparencias. Bueno, acá ven cómo se van llenando los contenidos, acá trabajamos con mucha gente, ¿no? Diseñadores gráficos, de vuelta, como le conté, escenógrafos, entonces toda la apuesta venía desde ese lado, ¿no? Y abajo llegabas al final al auditorio, abajo de todo, que era el magma, que es eso amarillo que ven, ¿no? Entonces, esta idea de que el niño empieza afuera en el parque y después se va metiendo adentro del edificio y descubriéndolo, ¿no? La verdad que fue un edificio muy divertido de hacer, muy traumático porque tardó 8 años, estuvo abandonado 4, se habían mudado a la mayor colonia de palomas de Latinoamérica, entonces era triste verlo todo, digámoslo, finamente cagado, completo. Vieron que a las palomas les encanta ir al baño, no sé por qué, son fanáticas y bueno, y este lugar les parecía una estereoestructura. Hay que ser sincero que yo, si hubiera sido paloma, me hubiera mudado ahí con esta estereoestructura, te podías parar por todos lados, era un espectáculo. Entonces, bueno, ahora voy a pasar. Uno no se da cuenta, parecen chiquitos los espacios, pero de la mitad para abajo entran 4 pisos y de la mitad para arriba otros 4 pisos más. En un edificio de 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, al final... Las escalas de los entrepisos se ven justas para los niños, ¿no? ¿Tienes un poco esa lógica o no? Sí, a ver, nosotros, si bien es abierto a todo el público, yo doy por sentado que si vos sos un tipo grande y ya no te interesó las ciencias, difícilmente te vaya a atraer. Entonces decidimos enfocar todo. Acá no se ven, pero está lleno de mascotas también puestas en las paredes. Entonces hay una mascota, entonces los chicos lo tienen que ir descubriendo, tiene un montón de cositas para que los niños se vayan sintiendo cómodos. Uno lo que le sorprende es que el niño es tan curioso que es muy difícil que los niños se aburran. Nos pasa lo mismo en el Museo Carafa, a los niños les encanta ver arte. Uno dice, nada, te van a aburrir. No, son muchos, les gusta mucho más que los grandes. Y si uno le da papeles y los deja dibujar, muchísimo más todavía. Vamos perdiendo esta capacidad de sorprendernos y nos gusta con el paso del tiempo. Nos vamos volviendo cada vez más rígidos, más estrictos. Yo siempre pongo como ejemplo, yo hice una casa con un sobrino mío de 8 años, la casa para ellos, en el medio del campo, muy pequeña, de 50 metros cuadrados. Entonces la diseñé con él. Tenía 8 años y diseñamos una casita muy... pero basándome en los dibujitos de él y tratando de mantenerlo lo más firme, entonces usando la creatividad de un niño como motor de diseño. Y eso me hizo pensar que si uno va a un colegio y le da 30, de primer grado, le da 30 hojas blancas a los 30 alumnos, le pide que dibujen una casita, todas las ventanas son distintas, todas las casas son distintas, todas son multicolores, todas tienen nubecitas, porque ¿viste? No sé por qué les gusta, eso sí les gusta hacerle todo fuego. ¿Y cuándo es el momento donde los arquitectos pasamos a diseñar todo tan parecido, ¿no? ¿Cuándo dejamos de gustarnos los colores? Esas cosas siempre me sorprenden, esta búsqueda de homogeneizarnos que tenemos en vez de lo que somos cuando somos niños, donde sorprendernos en las cosas que nos gustan, ¿no? Pero bueno, esto en realidad, en cierta forma, es tratar de estimular la capacidad de sorpresa de los niños, ¿no? Hay una serie de juegos al exterior también que se trabajó. Esta es la entrada al baño. Entonces, la entrada al baño entra en la parte del mar, es como si entrara dentro de un submarino. Entonces, bueno, tiene un montón de cosas que los niños van sintiéndose cómodos, ¿no? Y obviamente aprendiendo, porque al fin y al cabo, esta es una foto que me gusta mucho, está sacada, como se van viendo todas las transparencias de los distintos pisos. Acá no hay
ningún opaco, digamos. Siempre hay un juego en las percepciones, esta idea de los velos, ¿no? Y uno va viendo hacia abajo, pero velado. Y tiene muy linda entrada de luz. Todas las aberturas del edificio están enfocadas principalmente al norte y al sur, porque el este y el oeste de Córdoba son incontrolables. Entonces, el impacto del sol del norte, que es empieza a hacer una serie de juegos cuando se mete los 4 pisos para abajo, con las luces que realmente son muy especiales. Y bueno, y también la reflexión del piso, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo? Quedarán 15 minutos, Bueno, como mucho. Bueno, avísame. Dale. Como he dicho que querías que mostrar un museo, muestro un proyecto más viejo de nuestro, que es el Museo Carafa. Es un museo. Córdoba tiene, la provincia decidió hacer como 2 museos muy distintos, uno que albergara la colección permanente de la provincia. La provincia tiene una colección de arte realmente y muy importante, y que va rotando en otro edificio que es el Ferreira. En cambio, el Carafa, que como ven, es este edificio que se ve a primera, que es el original, es el Museo Carafa, que era lo que se ve violeta, se construyó nada más el hall de ingreso, que es lo que ven en violeta. Todo lo que es violeta transparente eran las verdaderas alas donde se iba a construir el edificio y donde se iban a mostrar las obras. Y tenía un gran patio central. Obviamente no se hizo así. En los años 60 se construyó ese cuadradito que ven atrás, y después se hizo un gimnasio, que es una obra muy linda, un gimnasio provincial. Entonces estaban estos 3 edificios, y cuando se decide que los 3 se terminen transformando en el nuevo Museo Carafa, que en la realidad es un museo donde cada 3 meses rota toda la colección y se muestra una colección nueva, distintos artistas de distintas partes del mundo, principalmente obviamente argentinos o latinoamericanos, pero van rotando en este lugar, ¿no? Entonces siempre es difícil unir 3 edificios, ¿no? Y en especial uno como el Carafa, que tiene un impacto tan grande en la sociedad, porque da a un lugar muy emblemático, que es la Plaza España. Entonces siempre uno lo tiene este edificio de Kronfuss, de más de 100 años, presente. Entonces la decisión fue cerrar el ingreso, porque ya no podíamos solucionar, porque el edificio original era un hall, y se había transformado en museo directamente. Uno abría la puerta y entraba en la sala, o sea, era un horror. Y además teníamos un problema muy grave, que los discapacitados no podían llegar al edificio. Sortear las escaleras era muy difícil. Y nosotros, yo tuve una ex suegra discapacitada, y la verdad que es un tema para mí bastante central, que le damos bastante poca bola en la Argentina. Y es que todo el mundo tenemos que entrar por la misma puerta, y tenemos que poder llegar todos a los mismos lugares. Y eso para mí es importante. Para nosotros, nuestra oficina, es un tema central. Entonces tomamos una decisión bastante polémica, que fue sacar el ingreso principal del edificio original, generar un espacio nuevo urbano, como una placita urbana, y que todos ingresaran por ahí. La idea del edificio fue transformarlo, teníamos que unir 3 edificios, o sea, fue transformado como si fueran estas mangas de avión. Realmente el edificio lo que hace es unir cosas. Entonces, es esto que ven ahí, agregamos el contenido abajo iba un restaurante, después tenían los halls, y decidimos partir el hall en 2. Un hall apenas se ingresa a través de la plaza, y un hall en esa parte roja que ven que vuela, que es ese gran voladizo, un voladizo como un total como de 15 metros, sería el segundo hall, porque también queríamos que la sociedad se empezara a asomar a la ciudad. Nos gustaba que todo el que entrara en este edificio, en este museo, que es un museo que cambia cada 3 meses, fuera casi como descubrirlo. Así como el Ferreira, que tiene la colección permanente, es un edificio sin sorpresas, uno ingresa y sabe dónde ir. Este es exactamente lo opuesto. Lo que queremos es que vos te pierdas en el edificio, y fue hecho a propósito así. Entonces, algunas veces nos han dicho, a mí no me gusta porque me pierdo, y nos están diciendo justamente el halago más grande, porque era lo que nos
nosotros estábamos buscando del edificio, que vos salieras a descubrirlo y que lo descubrieras con los nuevos artistas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la vista desde la plaza España, diseñada por Miguel Ángel Roca. Esto es lo que se veía originalmente, se entraba por la Puerta Verde, pero cuando uno empieza a bajar, no ve el edificio nuevo y empieza a asomar volando, y siempre esta imagen me encanta porque uno viene manejando y empieza a aparecer esta cosa que parece flotar en el espacio, que en la realidad es la marquesina de ingreso del edificio. Ahí están, esa es la bicicleta, ese artista que pintaba bicicletas en Rosario, ¿ustedes se acuerdan? En los edificios, esa es la bicicleta pintada por él. Y este es como se abre el espacio público, y cómo en este circuito nosotros estas mangas las vamos trabajando entre esmeriladas y transparentes. ¿Por qué? Porque queremos ir retratando la ciudad de los lugares que queremos que sean vistas, ¿no? Porque está el Parque de Taix, porque es el Parque Sarmiento, porque la Avenida Lugón es muy linda, porque se asoma a la Plaza de España. Entonces, todas estas secuencias es como una gran película donde uno se va moviendo adentro del edificio. Tenía esta gran escalera, que es una escalera totalmente compensada, pero al tener una forma cónica, la gente piensa que es muy inclinada. Las cosas, lo que es la geometría. Nosotros nunca nos pensamos que fuera a transmitir esa sensación, ¿no? Bueno, recuperamos las salas originales. Esta es la sala original, que era el hall de ingreso, por eso tenía también tanta luz. Este es el cuadrado que se hace atrás. Decidimos vaciarlo porque en los años 60 la museística decía que uno tenía que tener, eran todas plataformas de distintas, había salas de 2,20 metros de altura, todas chiquitas, conectadas por escaleras, y obviamente las escaleras producían que el discapacitado no podía llegar a ningún lugar. Entonces decidimos, la limpiamos por dentro, el cuadradito y lo decidimos hacer así. Bueno, esta es la secuencia. Uno subió la escalera, ya entró en las dos salas principales que vimos antes, y ya va hacia el hall flotando arriba, que empieza también a asomarse por la ciudad. Y estas son las escaleras. Teníamos una escalera doméstica, uno entra por esta gran escalera de hormigón, y de pronto tiene que entrar este sistema con una escalera donde te comprimimos, te hacemos chiquito, y tenés que pasar por el túnel que te termina uniendo con el gimnasio. Acá vemos cómo flotan. Este es un edificio, un museo atípico, porque tiene un gran jardín, y el jardín es parte del museo para nosotros. Entonces el museo se abre al jardín y va saliendo, y cada 3 meses se hacen, cuando se cambia la muestra, hay un gran evento que tocan música electrónica, tocan bandas, y junta a muchísimas personas, ¿no? A veces llegan a ver 1.000 personas o 2.000 personas. Entonces es como también ir acercando la cultura a la ciudad y mezclando las edades, ¿no? Va gente de todo tipo de edad, ¿no? Entonces empezamos a ver. Esta es la manga, uno tiene que cruzar por allá arriba para llegar Esta es la manga propiamente dicha. Y de vuelta esta idea del juego entre la ventana que se abre, transparente, y lo translúcido que no te deja ver. Entonces vamos encuadrando distintas cosas que queremos ir mostrando. Y una vez que yo crucé la manga que me une con el gimnasio es un espacio gigantesco, debe ser la sala más grande, más alta de la Argentina, porque era un gimnasio de básquet, era una cancha de básquet. Entonces la idea, de vuelta lo comprimimos y lo metemos a la gente que se mueve por acá, pasa de la luz completa a la oscuridad total, pasa por un túnel completamente negro con una escala pequeña para terminar ingresando en el gimnasio provincial. Yo no muestro fotos en general del gimnasio provincial porque nosotros diseñamos hasta la entrada del gimnasio provincial. El arquitecto Mendoza se encargó de desarrollar la parte del gimnasio provincial y todo lo que eran los depósitos. Y la verdad que él entró después que nosotros, y fue creo que un gran trabajo, porque él, en vez de tratar de buscar una arquitectura que se separara completamente de este otro edificio, que normalmente los arquitectos nos gusta diferenciarnos de los otros, buscó que la continuidad, sí con su sello obviamente, pero que hubiera una continuidad estética y una coherencia estética y una coherencia espacial del lugar, y la verdad que creo que lo logró muy bien. Y después está el juego del edificio de noche y de día, lo que es todo de líneas
rectas, hormigón y metal y vidrio. De noche, cuando se prenden, empiezan a aparecer estas formas orgánicas. Entonces, lo que nos gustaba es este juego de un edificio que tiene una lectura de día y de noche, lo que queda prendido empieza a tener otra completamente distinta. Entonces, siempre en el edificio público, para nosotros, hay un juego y un rol muy importante, esta cosa del equipamiento urbano, con la sociedad, cómo te relacionás con la sociedad desde el punto de vista urbanístico, y si podés ingresar, porque hay edificios que no se pueden ingresar y hay edificios que sí se pueden ingresar, también como esta capacidad de ir sorprendiendo al verdadero usuario de todos estos edificios, que es la sociedad misma, ¿no? ¿Y cómo andamos de tiempo? Si quieren les muestro, este es el último, muestro rápido unas imágenes, es la nueva legislatura que vamos a inaugurar. Dale. La Sí, nueva, sí. gritame cuando querés que... Sí, sí, te quedan 5 minutos más, dale. Este fue Así la nueva empezamos el espacio público. de Córdoba, inició muy difícil porque está en un gran espacio urbano, donde está el Poder Ejecutivo, el Centro Cívico de Córdoba, que es un edificio con una lectura de una personalidad muy fuerte y una materialidad muy fuerte. Entonces había que hacer el poder más democrático, que es el legislativo, y la verdad que no es fácil el desafío, porque nos dijeron, mira, tiene que ser igual, de una presencia igual al otro y no parecerse, ¿no? Son esas cosas difíciles. Entonces, lo interesante es que decidimos hacer un edificio con una materialidad completamente distinta al centro cívico, que está atrás, y es de hormigón. Este es el render. Decidimos hacerlo todo de aluminio exterior y todo de acero inoxidable pulido espejo, la parte de atrás, para empezar a tener todo un juego de reflexiones. Y lo que queríamos que fuera como un gran telón y que no tuviera aristas, digamos, fuera las sensaciones como si fuera esférico, porque uno de los problemas que teníamos con los legisladores es que todos se quejan de que empieza a haber jerarquías entre las oficinas. El ángulo recto en general siempre a nadie le gusta estar al fondo, ¿no? Entonces, la idea de que todas las oficinas giran alrededor de este gran espacio, porque como ven tiene un espacio central, que es un gran patio central donde entra la luz. Esta es la obra terminada, como ven es el render, y esta es la obra terminada del edificio. Es una obra que el metro cuadrado de esta obra costó menos que un edificio en propiedad horizontal en Córdoba, entonces fue un desafío para nosotros muy lindo. Esta es otra imagen y esta es cómo se terminaron. Obviamente para la foto uno siempre se olvida de cerrar la puertita de salida, ese puntito negro, pero bueno. Unos cortes, voy a pasar rápido para que lo vean. Esto da cómo se empieza a relacionar uno con otro. Esta es la idea de estos velos, estos telones, porque el telón para nosotros era como una gran obra de teatro, donde vos ingresabas y ingresaban por esta puerta de vuelta, esta idea de comprimirte, hacerte entrar por un lugar atípico, es casi como entrar por una cuevita, de comprimidos completamente, y uno va entrando al edificio y por esta boca, voy rápido, lo que ven negro en realidad es un patio central, entra todo luz al patio central, y en el patio central está obviamente la sala donde legislan los legisladores. Entonces, bueno, acá ven como la relación con el agua. Esto, una vez que yo ya ingresé por la puerta, me comprimieron. Cuando entro a este lugar, este gran patio, para darse una idea, tiene 21 metros de altura, es un espacio realmente imponente. Y lo que nos gustaba también era la secuencia entre, digamos, el aluminio exterior, esta frialdad del aluminio y de la perfección de la extrusión del aluminio, pasar al hormigón interior y a la calidez final de la madera del recinto, ¿no? Esta secuencia. La idea de estas líneas verticales es porque le dan como una cosa institucional. Nos gustaba que también no deja de ser el poder legislativo, ¿no? Entonces, bueno, acá, obviamente cuando uno entra, acá el túnel, lo que choca, primero que choca, es con una cascada de agua, acá no se ve bien, pero nosotros lo que queríamos, Córdoba es muy caliente, es que cuando vos entras por esta explanada donde hace mucho calor y el sol es muy dominante, lo que uno primero siente es la humedad del agua cayendo por el muro y el sonido.
empieza todo un juego de sonidos y de agua donde el confort pasa a ser muchísimo más grande, ¿no? Entonces esto es como el espacio central, esta es la piedra típica de Córdoba, de las canteras de Córdoba, es una piedra que está negra con blanco y tiene como unas vetas doradas, muy lindas. Entonces, nosotros queríamos que la gente se moviera en el espacio, no nos gustaba tirarla afuera, sino que se moviera en el espacio y que flotaran adentro de este espacio de 21 metros de altura. La escalera del Ferreira, che. Sí, la del Ferreira, lo que pasa es que el Ferreira es de cuero de vaca. Entonces, no quedamos, pero sí es la misma idea de escalera en tijera, donde vos flotás. Vos sabés que no se animaba nadie a pararse ahí. Fui la primera persona, los herreros y yo. Y la verdad que no se mueve, ¿no? Y la gente le da miedo. Y esta es la parte de atrás. Ahí, en esa parte de madera están todos los legisladores. Y lo lindo es que todo este coso apoya en nada, en una patita. Está todo flotando. Y esta parte de atrás es una sala de exposiciones. Entonces, nos gusta que cuando vos la vas recorriendo, también la sorpresa de que este elemento de madera pesado, cuando uno lo gira y se va atrás, en la realidad está apoyado prácticamente en nada y flota en el espacio, ¿no? Vamos a ver el espacio de atrás. Voy mostrando rápido esto cómo se ve desde para arriba. Es muy importante, para nosotros es muy importante el juego de la luz, la sorpresa, porque uno cuando ingresa al edificio y lo meten como en este túnel, es muy oscuro. Entonces la idea de irte transformado de la luz total cuando estás afuera a una parte más oscura donde te comprimo y donde te vuelvo a abrir todo, son juegos que nos parecen que están muy interesantes. Esta es cómo circula la gente alrededor de todas las oficinas. Estas son las oficinas de los legisladores. El tema de la baranda fue un tema central, no queríamos otro elemento que compitiera en el edificio, por eso las barandas son algo tremendamente simple, fue lo que buscamos, nos gustaban que fueran así. Como se ve, ya ahí estoy por bajar a donde la escalera tijera flota. El puente que ven arriba es donde entra la gente cuando quiere ir adentro del recinto a ver la gente legislar, digamos, porque es abierto al público. Una vez que uno ingresa, nuevamente todos de madera, pero queríamos que el techo transmitiera, primero cumple un rol obviamente sonoro, pero lo más importante de todo es que le da un movimiento y una sensación muy especial, y también es como un elemento donde la gente de arriba, que va a ver a los legisladores, es partícipe de un evento, de una de las partes más lindas, que es el techo mismo, ¿no? El techo es una mezcla entre luz natural, que entra desde arriba, y luz artificial, ¿no? Entonces, acá ven, toda la madera, obviamente, están todas tratadas en forma de me gusta a mí esto para ver, porque lo que parece madera en la realidad está todo tratado distinto, porque obviamente cumplen todo una cuestión acústica. Todo es ingenio, porque el techo, digamos, de tela, en la realidad es tela de cortina microperforada ignífuga, que las cortábamos a las cortinas, y armamos un andamio a esa altura, y yo pensé que no lo íbamos a poder hacer porque cuando vi el equipo que supuestamente iba a montar esto, dije, esto no lo monten ni a palo. Para darse una idea, cada una de esas cositas blancas tiene un plano para saber la altura. Son miles. Porque el que lo armaba tenía que tener el juego que dice que cada una de esas puntas tiene una altura distinta a la otra, ¿no? El escudo fue todo un tema de desarrollo. Lo desarrollamos con una gente, queríamos que transmitiera lo que es Córdoba, con distintos brillos, y la verdad que fue un desarrollo lindo, y era muy difícil darle la altura. Decidí a último momento agrandarlo mucho más, y cuando llegó, yo no estaba, me llaman y me dicen, es enorme, va a quedar pésimo. Claro, pero las cosas son enormes cuando están al lado de uno, pero cuando uno las guisa y la pone en un espacio gigantesco, lo que era enorme se empieza a transformar en algo chiquito. Esto es el techo como se ve desde la gente, donde está la gente. Abajo. Y bueno, me parece que da con eso. Ahí, paramos acá, amigo, paramos acá. Dejámoslo. Bien.
Podrías hablar 3 horas seguidas con la obra que tenés, pero vamos a parar acá. Que te hagan preguntas. Sí, Bueno, dale, vamos a abrir entonces a que los chicos principalmente, siendo que estas charlas van dirigidas a los chicos, sí. darle la oportunidad a ellos. No son de que tímidos. empiecen. Esperemos. Sí, Vamos a ver ahora. sí, claro. Sí, yo hasta que se pongan en contacto te quería agradecer, Lucio, tu relato y tu pasión por contar las obras. Y me parece que en tu caso, lo que contaste hoy y que has contado en otras veces que hemos ido para allá, que siempre vos trabajás mucho interdisciplinariamente, ¿no? Con muchos profesionales, no solamente de la parte técnica, que a veces uno piensa más que es la que más necesitamos, sino mucho de la parte visual, artística y de diseño. Me parece que eso está presente también en los resultados, ¿no?, que lográs. Entonces, tal vez esa es un disparador para algunas preguntas de algunos estudiantes que su proyecto lo hacen todo ellos, digo, y buscar esta cuestión no solamente de los profesionales, sino de colaboradores y de los obreros, que es Sí, los claro. que hacen falta para llevar adelante estas obras. Ujú. Así que nada, yo te dejo, como tenemos un tiempo límite, para que los chicos te hagan las preguntas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo. Igual tenemos tiempo, pero no hay preguntas. Yo quería preguntar algo. Dale, Juan, que vos estás en el tema justo con tu trabajo. Claro, tal cual. Bueno, en principio, Lucio, quería decirte que te admiraba muchísimo, te sigo hace mucho. Algo particular que me gustaba de todo esto, yo he escuchado entrevistas tuyas, debo tener 5 o 6 entrevistas de cada uno de los edificios, creo, vistas de YouTube, de acá, de otras conferencias. Y lo que más me gusta es que no contaste una sola vez el edificio igual, jamás. Es genial. Y se da siempre el mismo resultado y está buenísimo. Además, siempre entretenido, todo está muy bueno. Así que felicidades por todo y muchas gracias por la charla. Vos sabés que yo nunca uso la misma presentación. No tengo una presentación tipo. Siempre las cambio porque yo creo que cuando vos... yo entiendo a la gente que hace una presentación y la reproduce toda su vida, porque son perfectas y hay gente que se pone muy nerviosa. Pero en mi caso, yo siempre digo que si vos haces lo mismo, siempre contás los mismos chistes, siempre lo contás igual, y empezás a perder la espontaneidad de cosas que te van pasando con el edificio y que muchas veces te vas olvidando de charla en charla. Entonces, me parece que es importante y muchas veces me doy cuenta que son contradictorias las cosas que conté en una charla y en otra, ¿no?, de un mismo edificio. Y yo no lo veo mal. Yo creo que las contradicciones sí son importantes porque las tenemos adentro nuestro, ¿no? Y a veces uno se olvida, uno a veces tiende a armar un relato de los edificios. Vieron que los arquitectos nos gusta armar relatos y nos gusta que todo es perfecto. Y lo fantástico que tiene esto es que yo no creo que haya demasiado relato, creo que está lleno de problemas, y lo que hablabas vos, Gustavo, antes, por eso para mí lo importante son los equipos, la gente. Y creo que nosotros tenemos muy buenos resultados porque la gente con la cual trabajamos en conjunto se siente partícipe de ello. Y cuando vos te sentís partícipe, pones tu corazón en forma distinta también. Entonces, estas son cosas que logramos entre todos. Si vos no tenés grandes equipos, yo me llevo muy bien con los ingenieros, por ejemplo. O sea, siempre he considerado que no es nuestro enemigo el ingeniero, sino que es otro socio más para tratar de llegar al mismo puerto. El problema es que no empecemos a competir, sino que tratemos de todos ir hacia la misma dirección. Pero bueno, gracias por tener muchos videos míos. No Es te un fan quedes... tuyo. Bien. Hernán, una cosa es que Sí. las preguntas que por ahí no se animan, es que te las pueden hacer por el chat. Y Por el vos chat, las sí, transmitís. tengo el chat acá abierto, disponible, pero no he visto. Yo también, vos sabés que yo pensando, yo estoy ¿no?, a cargo del trabajo final de carrera, y esto que justo que te decía Gustavo, me parecía que iba a ser un tema que podía ser como para charlar un poquito sobre esta interacción que uno tiene
con los asesores, ¿no? que en distintas áreas, pero hay algunos que son necesarios, ¿no? Una cosa es el ingeniero, que ¿viste? Vos vas a hacer este edificio que tenemos acá en pantalla y sin un ingeniero no lo haces, y hay otros que son porque uno quiere, porque el proyecto te lo pide y el proyecto lo necesita, o porque la voluntad de uno de llevar el edificio hacia determinado lugar, o los constructores, que también son indispensables, ¿no? Pero bueno, todos esos personajes entran a la obra en distintos momentos y en distintas formas, ¿no? Y uno es el que los hace entrar. Entonces, bueno, yo te voy a contar cómo son esas experiencias con esas personas, que a veces pueden ser traumáticas y a veces son muy beneficiosas, ¿viste? No sé, es como todo un tema bastante interesante. No, sí, a ver. Te lo pregunta Quiroga, que te hizo el planetario. Claro. A eso quisiera sumarle, a la pregunta de Hernán, quisiera sumarle que también tiene que ver con la pregunta. O sea, por ejemplo, en este edificio hubo una cuestión de, por ejemplo, de tanto de agentes privados, o sea, de capital privado, en relación con lo que sería el Estado, ¿no? Y cómo es esa relación, o sea, cuando vos te parás en medio de estos dos y que te ha pasado en otras obras, de estar parado entre privados y público y el Estado, cómo es tu movimiento ahí, o sea, ¿no? O sea, el movimiento de gestión que vos haces, tanto arquitectónicamente como administrativamente en el edificio, ¿me explico? Sí. No, en este no tuvimos privado, tuvimos algo peor, que son dos instituciones, ya Claro. el gobierno o la universidad, los dos muy pesados, los dos muy combativos, pero había una diferencia acá, los contenidos los manejaba la universidad, nosotros teníamos que arreglarnos con ellos, y la obra la manejaba la provincia. Entonces, la obra nos manejábamos con la provincia. Entonces, eso hacía que nuestra vida fuera más fácil. Y después el interlocutor del gobierno era Ciencia y Técnica. Ciencia y Técnica, un ministerio más chico, mucho más fácil de manejar. Walter Robledo, que era el ministro, era un tipo fácil de sentarte a hablar. Y yo creo que lo más importante de todo esto, de manejar las cosas, es entender los tiempos de cada uno. Porque los ingenieros tienen unos tiempos, los clientes tienen otros tiempos, los artistas tienen otros tiempos, y cómo uno va armando este tejido para que todas las partes no se sientan heridas con la otra, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con artistas, en especial con Víctor, un profe de la Universidad de Arte, artista que trabajo bastante con él. Él es un loco muy especial, con unos tiempos muy elásticos y muy malo poniéndole precio a las cosas, siempre pierde plata. Entonces, empiezan unos problemones, porque lo peor que te puede pasar es que alguien pierda plata en una obra. En la obra todos tienen que ganar lo justo, tampoco de más, pero lo justo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir manejando? Yo me acuerdo con Víctor, en una obra que hicimos en la Estancia de La Paz, todos con tronquitos de madera, de los árboles muertos de Thais, del parque que hizo para Roca. Me acuerdo que Víctor lo que le encanta, hablé con el cliente y le digo, mira Miguel, Víctor es un tipo que se pone, hay días que no está inspirado y no hace nada. Digo, vas a tener que ser respetuoso de sus tiempos. Y a Víctor lo mismo le tenés que decir del cliente. Entonces, y lo increíble es que Miguel, que es un empresario de los más exitosos de Córdoba, muy enérgico, de personalidad muy fuerte, es increíble lo fantástico que se le va con Víctor, porque también es hacerle abrir los ojos al cliente de ver el potencial de esa persona y de las cosas que te puede dar esa persona en la obra. Y después empezás a tejer todas estas cosas, pero no hemos tenido grandes problemas. La verdad que nosotros nos llevamos muy bien con la gente que trabaja con nosotros. Obviamente que son batallas duras, las obras son difíciles, las empresas constructoras son difíciles. Entonces uno tiene que ir apretando algunas cosas y otras no, pero en general tenemos bastante capacidad de convencimiento, digamos, que a veces es lo que no nos enseñan en la facultad, ¿no? Porque todas estas obras, primero hay que convencer de hacer cualquiera de estas obras a tus clientes, ya sea gobierno o privado, porque nosotros, las obras privadas nuestras tienen un espíritu muy similar. Ahora estamos haciendo una torre, ya está en el piso 34, que tiene una forma realmente muy singular y son departamentos pequeños, son 300 departamentos, y el cliente, lo increíble es que tiene 77 años. Y es la capacidad también de
poder hacer soñar a tu cliente hacia dónde querés ir vos y que él te acompañe, ¿no? Obviamente que nos dijo, tiene que costar igual que si fuera un rectángulo. En eso no, Córdoba en eso no sale de cualquier inversión. Pero tenemos la suerte, somos bastante buenos convenciendo a nuestros clientes y somos bastante buenos en que nuestros equipos nos acompañen todos juntos, vayamos en una misma dirección. Y la verdad que todos nos ponemos es importante que todos nos pongamos en el mismo nivel, ¿no? Vos, además, cuando llegás a la obra, caminás por el perfil, el tipo que está construyendo te respeta 100%. Si vos los saludás a todos con el mismo respeto, sea el gobernador o sea el que está limpiando, sos igual con todo el mundo te respeta de la misma forma. Entonces, para mí es muy importante la humanidad en el trato. Cuando uno es humano en el trato, la gente es impresionante cómo responde. Yo, la verdad que en nuestras obras en general hemos tenido unas buenas sensaciones. ¿Sí? Acá Lucio aparece, nos acerca una pregunta a Victoria, que también es docente del taller. Una estudiante. Claro, no es docente, no es estudiante. Pero bueno, sobre el tema, bueno, si no se la voz, Vicky, pero sobre el tema del agua en la presencia en tus obras, ¿no? Porque siempre, frecuentemente aparece el agua y el significado, si es una cuestión... Yo quería parecer una estudiante, pero bueno, ya que no puedo... No. Nada, tiene que ver con eso, si el agua aparece como una respuesta al clima extremo de Córdoba que comentás, o si tiene que ver con algo más metafórico, o qué incidencia tiene. La verdad, todo lo que dijiste. Ah, bueno. Tiene un montón de cosas. Empiezo, la primera, mantener a la gente lejos del edificio. Ajá, mira. Porque uno de los problemas graves de los edificios públicos es el vandalismo, cuando hay... son edificios que sufren muchísimo, porque obviamente la agenda política hace que la gente se enoje, la sociedad se enoje, y el primero con el cual te enojas es con el edificio, ¿no? Entonces, una forma de mantenerlo alejado, en general tratamos de no poner rejas en nuestros edificios, y todos han terminado con rejas. Sí. O sea que, y este en particular que está puesto ahí, el agua, esto lo había hablado con un profesor de la universidad, que es muy amigo mío, Gonzalo Fus. Gonzalo un día me dice, che, Lucio, estaría bueno que fuera que la sociedad se pudiera, digamos, expresar en el centro cívico. Entonces, este fue desarrollado para que todo el agua se vacíe y quede una gran plaza seca para algunos eventos. Fue desarrollada así, está así, cosa que nunca pasó, obviamente, porque terminamos poniendo rejas y es imposible entrar. Entonces, bueno, son esas las realidades después sociales. Nosotros somos una sociedad bastante combativa, entonces a veces no es tan fácil de manejar. Y también hay una parte climática importante, las sensaciones, yo lo aprendí cuando vivía en España. En Sevilla hicimos un proyecto y cuando hicimos un consultor, nos contaba que cuando vos pones agua, la sensación no es que baje la temperatura, sino que mejora tu sensación térmica. Te sentís mejor con la presencia de la humedad. Entonces, nos parecía, y además es visual, uno ve agua y se siente más fresco, aunque siga haciendo 42 grados. Y después los refrescos. Todo cumple son como tres cosas que van juntas y que nos gusta. El agua nos gusta. La fuente siempre me va mal, debo confesar, nunca funcionan, porque necesita mantenimiento y bueno, ya estoy claudicando, estoy en un periodo de mi vida donde ya llevo demasiadas fuentes que después no funcionan más. Me acuerdo cuando nos Vale, contaste esta obra ahí en Córdoba, que hacía un calor terrible, o sea, no, Córdoba es tremendo. Terrible. Y tiene muchos... Y ese mismo día nos contaste también que no le ponían las plantas porque también no las cuidaban, así que ya tachamos las fuentes, tachamos las plantas. No, todo el edificio ese, la parte de arriba, la parte chica, es una malla que se pusieron todos los canteros para que crecieran, era toda una cosa ecológica. Nosotros siempre tenemos como una obsesión con las plantas que nunca logramos que al final nadie las cuide, nadie. Entonces, como no las cuidan, no crecen, le ponemos riego, ragoteo. La primera medida fue justamente, un ministerio sacó todo el cantero. Y como nosotros pensábamos que el cantero lo iban a sacar, lo fundamos a los canteros, a la estructura. O sea que fue un trabajazo sacarlo.
y sacaron de un lado, de los otros lados no, pero el lado corto sí, los otros dos lados no. Pero bueno, nunca creció prácticamente plantas, pero Lisa, no claudico, voy a lograr mi edificio todo verde. Ya va a venir, ya va a venir. Bueno, acá Gonzalo nos Gracias, hace gracias. una pregunta Son pocos también. montones, ¿eh? Sí, bueno, no, pero acá Sí. llegó una. Les está costando, pero están arrancando. Primero te felicita por las obras y la segunda te hace una pregunta en relación a las formas. Sí. Quería saber cómo llegás a esas figuras y a esas formas y cómo es el trabajo después, si trabajás con bocetos, maquetas o ¿no? Cómo es el trabajo de las formas. No, a ver, nosotros no tenemos... Debo confesar que, así como admiro a la gente que tiene como una metodología de trabajo y tiene una línea, qué sé yo, Luciano Krug, que tiene una línea muy marcada en sus obras, y, sin embargo, todos tienen Claro. un golpe de tuerca donde van mejorando, pero uno las ve y es como, por lo menos en las casas, hay sus signos, lo ves clarito, ¿no? O como en todo día eran los edificios, digamos, de carácter inmobiliario, que era, los quieren copiar, pero es imposible copiarlo porque el todo siempre le daba una vueltita de tuerca especial, ¿no? A mí me parece que son fantásticos, son las formas de cada uno. En mi caso personal y de mi oficina con mis padres, la verdad que nos divierte que todos sean distintos, ¿no? Todas las formas de encararlo son distintos. A veces es por la forma pura, a veces solamente el programa y la forma sale por una cuestión del programa. O sea, casi sale espontáneamente y lo que sale es lo que sale. Lo hemos hecho en algunos proyectos que es interesante como ejercicio. Yo trabajo mucho con artistas. Por ejemplo, es todo un proyecto del Centro Cívico basado en Basarelli, que es un artista op art, que a mí me gusta mucho porque es la idea de una sola figura, que es el rombo. De acuerdo a la combinación del rombo, te da una sensación de tridimensionalidad. Entonces, lo que es plano empieza a tener 3 dimensiones. Yo siempre he tenido muchísima relación con todas las artes, familiar. Mi familia es familia de actores, de directores de teatro. Entonces, qué sé yo, mi cuñado es Daniel Araoz, el del Hombre al Lado. Mi tío es un muy famoso director de teatro. Entonces, siempre hemos sido, mi hermana es pintora. Entonces, somos una familia con una relación muy particular. Y yo tengo también una relación muy fuerte con la naturaleza. Entonces, muchos de los edificios nuestros tienen como un comienzo en cuestiones relacionadas a la naturaleza como motor de diseño. Pero lo voy cambiando. Otra vez fue mi sobrinito de 8 años. Cada cosa es distinta, ¿no? Es como que lo lindo para mí es que todos sean distintos, pese a que hay gente que encuentra cosas muy similares, ¿no? Y te dicen, no, vos tenés una línea de diseño así. Y a lo mejor en mi subconsciente hay algo, pero Claro. no la tengo como... Hay algo, ¿eh? Hay ¿Ah? algo. Hay No, algo, hay algo. no, pero qué Y sé yo, bueno, cuando hay uno una ve... personalidad, ¿no? Que bueno, es obvio que uno de esos no se puede alejar. Sí, pero por ejemplo en los parques nuestros son parques que no les sacamos fotos porque no tienen forma, ¿viste? Yo estoy de la teoría que los arquitectos casi nos tendrían que prohibir diseñar parques, porque somos tan egocéntricos que nos gusta que tengan forma de arquitectura, no forma de parque. Yo en ese sentido tuve la suerte de, cuando estuve en Estados Unidos, entender que tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, los paisajistas es otra profesión, no tiene nada que ver con Claro. los arquitectos, ¿no? Entonces, porque ellos perciben distinto el espacio, cuáles son las necesidades de la gente, y hay un carácter egocéntrico menor en ese sentido. Después el egocéntrico pasa por la planta que ponen, el banquito, el cosito, el detalle, pero no en la necesidad de imponernos. Y qué sé yo, uno podría decir, bueno, la postura de ustedes a veces como muy egocéntrica en estos tipos de edificios, con formas geométricas o personalidades muy fuertes. Y sin embargo, los parques nuestros parece que hubieran sido naturales, haber estado toda la vida ahí. O qué sé yo, ¿te acordás, Juan, en la de La Paz, la Estancia de La Paz, es un edificio que buscamos que desaparezca completamente y se pegue y no compita con la estancia propiamente dicha. Hoy es un edificio lleno de detalles, lleno de cositas, pero te tenés que acercar para percibirlo, ¿no? Hay todos proyectos, yo tengo proyectos que son todos enterrados, por ejemplo, ahora estoy con una casa que va toda bajo tierra, yo no quiero que me invada el verde.
Otro tema muy importante, nunca tocamos los árboles, o sea, si el terreno tiene árboles, no se tocan, entonces en eso somos muy estrictos. Si la casa tiene que esquivar todos los árboles, los esquiva, ¿no? Sí, y esas cosas derivan en cuestiones formales y todas unas búsquedas, claro. Exactamente. ¿Tenés preguntas, Disparadores. hermano? Sí, sí, ahí justo no te quería interrumpir, pero bueno, Pedro, a ver si estás ahí, que te quiere hacer una pregunta él. Así que, Pedro, Sí, tenés el micrófono. acá estoy. ¿Cómo andás, Lucio? Con esto de la identidad que estabas diciendo, para mí tenés una identidad, o tu estudio en realidad, y me parece interesante, que siempre buscan como la teatralización del espacio, ¿no? Y mismo vos cuando lo comentás así, tus obras, siempre desde lo sensorial, tanto la espacialidad como lo material está en buscar esa sensación. Y mi pregunta venía por ahí, ¿en qué momento aparece el material como búsqueda de expresión o qué rol juegan estos nuevos partícipes que vos siempre metés en tus obras como escenógrafos qué rol juegan en esta búsqueda, sobre todo de lo material? Porque me parece que al alumno le cuesta mucho, uno siempre propone materiales, pero vos como lo contás tocás el material, lo ves, lo estudiás, algo que está muy lejano a nosotros porque estamos en otra etapa, ¿no? Estamos experimentando de otra manera, que en obra capaz se experimenta. Pero bueno, quiero hacer foco sobre esto. ¿Cómo elegís el material y qué rol juegan estos partícipes nuevos que involucrás? Yo te voy a contar en la realidad. Nosotros somos un equipo, papá, mamá, hijo, que tenemos una forma de trabajar distinta a la que trabajaban mis padres. Mis padres trabajaban con un sistema donde los socios se dividían cada proyecto y cada uno llevaba una obra. Nosotros participamos los tres en todo el proceso. Yo, obviamente, estoy un poquito más en la parte conceptual del principio, que no quiere decir que lo discutamos entre todos. Mi padre, por ejemplo, es el tipo más creativo en buscar qué materiales están baratos en el mercado hoy, no ayer, hoy. Para eso vos tenés que estar leyendo, investigando todos los días de tu vida, cosa que él hace. Yo soy más vago, debo confesar, en las materialidades. Entonces, la parte interesante, porque muchas veces me han acusado, por ejemplo, de ser un arquitecto Herzog de Merón o europeísta o Star System, y yo le digo, yo soy seguramente el más cordobés y el más latinoamericano arquitecto, porque construyo con lo que tengo en las manos. No hay nada que no esté con la gente que tengo alrededor mío. Con el presupuesto de Córdoba, no de Buenos Aires, de Córdoba, que es la mitad que en Buenos Aires. Lo importante es como ir al supermercado, tenés poca plata y vas mirando los ingredientes, las cosas que están en la venta están baratas. Bueno, esto es lo mismo. Y cómo transformar materiales que no se usan tan comúnmente en la arquitectura, transformarlos en materiales a favor de uno. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta torre y la legislatura que mostré antes, son todos con paneles, que ya venimos hace mucho experimentando con paneles de centro de distribución. Pues son muy efectivos térmicamente y son baratos, una construcción rápida y barata y con muy buenas terminaciones, ¿no? Las cámaras frigoríficas la usan principalmente. Nosotros, como mis padres trabajan muchísimo, han hecho a través de su vida muchísimas centros de distribuciones y cámaras frigoríficas, siempre esta idea de tratar de ver qué provecho le sacas a materiales que sí están, pero a veces somos un poquito vagos de irlos a buscar, en la cual me incluyo. Vuelvo a repetir, la clave de todo esto es que somos un equipo y cada equipo sabe dónde poner sus acentos. Y yo creo que lo interesante es eso. Nosotros antes usábamos muchísimo glass, porque el glass era muy barato, ahora el glass es caro. Entonces dejamos de usar glass y empezamos a usar otras cosas. Entonces, esa es la parte divertida. Y también para entender que la creatividad no solamente es hacer una forma rara, sino es la creatividad tecnológica de lograr cosas particulares. Pongo un ejemplo, yo por ejemplo llego un día y hago una forma rarísima y vengo así y digo, mirá papá, qué bueno, hagamos esto. La primera reacción de mi padre siempre es igual, estás loco, imposible. Se va a dormir a su casa
y no me pregunten cuál es su proceso, ya se fijó en internet, qué materiales hay, cómo hay. Yo desayuno con mi papá y desayunamos y siempre viene, vos sabés que a lo mejor lo podemos construir. De hecho, le dicen el ingeniero Morini a mi papá, los ingenieros. Entonces, lo interesante es también, vuelvo a repetirte, es armar tus equipos y con quién te vas juntando para ir logrando estas cosas. Mientras más gente tenés y mejor te llevas en estos equipos, mejores resultados podés tener. Y yo creo que, por lo menos para mí. Y yo le voy a decir una cosa muy linda que tienen estas obras. Las obras estas de fuerte personalidad son más resistidas por los arquitectos que por la sociedad misma. La sociedad misma se siente mucho más cercana, ¿no? Entonces, eso a mí me produce una gran satisfacción, porque si la sociedad se sintiera agredida por estos edificios, ya sí me preocuparía un poco más pese a que el generar que a vos no te guste un edificio, ya generaste mucho. La indiferencia sería tal vez el peor de las sensaciones. Pero generar cosas está bueno, pero mejor que genere que le guste, ¿no? Obviamente. Pero pensemos que el edificio más odiado por la intelectualidad francesa durante años y años fue la Torre Eiffel. Por eso era tanta la resistencia que tenía, que la Torre Eiffel se tenía que desarmar a los 2 años. Y bueno, Guy de Maupassant, el famoso escritor, desayunaba todos los días en la Torre Eiffel porque decía que era el único lugar que no la veía. Y sin embargo, hoy no imaginamos París sin la Torre Eiffel. Entonces, también hay unos tiempos para ir aceptando las cosas. Bueno, Lucio, a ver, hablando de tiempo, nos va quedando poco tiempo y tenemos una pregunta acá de Benjamín. Así Sí. que si estás, Benjamín, por ahí. Sí, creo que va a ser ¿se la escucha última. bien? ¿Vale? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. No, mi pregunta era, ya nombraste con esta pregunta que te hicieron sobre de dónde salía la forma y todo el proceso, te quería preguntar sobre referencias directamente relacionadas con arquitectos, si las hay, si las tiene el estudio o si no, y en el caso de que haya, ¿cuáles son? No, debo confesar que no somos de muchísimas referencias arquitectónicas. Yo, si me preguntas, los arquitectos que me gustan normalmente no son las cosas que hago yo. Me gustan mucho los japoneses, toda esta generación joven japonesa, justamente que sale en la última suma, que sale en la legislatura, sale un japonés que a mí me encanta, impronunciable el apellido para mí, pero me encanta su trabajo y me encanta esa mezcla de la arquitectura japonesa entre complejidad e inocencia, y que no le tratan de poner demasiadas aderezos a las cosas, ¿viste? Como cuando Sejima te cuenta un proyecto y te dicen, le preguntan, pues, era profe, le acuerdo, estudiaba en Estados Unidos, y le preguntaban, ¿y cómo, por qué esa forma? Y no, porque me gustaba, y ven así la cosa. No le buscaba darle demasiadas vueltas. Ella era poética, su interior era poético, no necesitaba ponerle discurso ni nada, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado mucho eso, pero me gustan todos, me gustan muchísimo los portugueses, encuentro buena arquitectura, fantástica arquitectura en todos lados, pero debo confesar que a mí lo que más me gusta es el arte, ¿no? Como búsqueda relacionada a los edificios. Siempre yo tengo una carpetita que se llama Ideas, y la voy cargando de referencias artísticas, que no tienen, uno ve el edificio y dice, no entiendo cuál es la referencia, pero a mí sí me disparan cosas. Yo tengo un banco de datos muy grande de artistas, gigantesco, que me gusta ir descubriendo. Me gusta descubrirlos, no los que son famosos, sino los que están por venir, porque son los que al final también te van sorprendiendo más, ¿no? Entonces me divierte todo ese juego, y después tengo un banco de datos muy grande de cosas relacionadas a la naturaleza, virus, tengo muchos proyectos desarrollados a través de la lógica de los virus, que ahora no serían muy populares, pero que sí. Pero bueno, son asociaciones distintas, entonces cuando se mete en la naturaleza se sorprende. Ustedes saben que en la naturaleza se producen piedras en formas dodecaédricas perfectas, pero perfectas. Dodecaedros perfectos hechos por la naturaleza, y que vos los veis y te da miedo verlos, porque decís, no hay forma que exista un dodecaedro perfecto de la naturaleza. Ese viejo mito que la naturaleza no tiene ángulos rectos, bueno,
empiecen a mirar las piedritas, porque en las piedras hay muchos ángulos rectos, mucho dodecaedros, triángulos. Entonces, es fascinante y me gusta como abrir digamos, el espectro de curiosidad. Soy muy curioso y me gustan, en general, la arquitectura, al fin y al cabo, es lo que más vemos, ¿no? Yo no tengo muchos amigos arquitectos, porque los arquitectos nos gusta hablar de arquitectura, ¿no? Entonces es como aburridísimo. Por eso me gusta más subir tragos, comida, perros, atardeceres, gatos. Instagram parece un poco arquitectónico. No, está bien, y en eso coincidimos, ¿no? Cuando hablábamos ayer, las relaciones. Bueno, lamentablemente tenemos que ir despidiéndonos. Hay que dejar el Zoom institucional, y ha sido siempre un placer, un deleite escucharte. Y tenemos también que anunciar el bonus track que vamos a tener en esto que hemos charlado, ahí que Victoria le puso el nombre, el Cordobazo en el taller FPE en octubre, se nos vino el Cordobazo. Bueno, vamos a tener el placer de que los papás de Lucio nos puedan contar sobre sus 56 años de trayectoria profesional, que ayer hablábamos con Lucio. Creo que en lo personal va a ser una emoción muy grande. Siempre tuve admiración por ese estudio cordobés, y tenerlo a Sara y Jorge acá va a ser en la cátedra comentando su trayectoria, ¿no? Tanta experiencia, tanto en equipo, en ese equipo cordobés tan conocido y tan importante, que ha sido referente para nosotros cuando estudiábamos arquitectura, como ahora asociado con su hijo, ¿no? Que yo hasta ahora sé todas las historias de Lucio para con sus padres. Me gustaría conocer al revés ahora. ¿Qué dicen los padres de esta asociación con Lucio? Solamente hablan maravillas del hijo. Bueno, esperemos. Y tenemos que lograr que Sara acepte. Que Mamá va a estar más quiera, difícil, que quiera. pero va a hacer alguna aparición seguro. Y lo más increíble es que están juntos a los 18 años, que son novios, ¿no? Entonces, trabajan juntos, van juntos a la facultad y se llevan como si fueran novios. Qué lindo. ¿Qué secreto tendrán, Ahí, impresionante. La libertad. Siempre tuvieron la libertad de poder hacer lo que quieran. Y cuando vos tenés libertad, al final no te la tomás nunca porque sabes que la tenés, ¿no? Entonces... Sí, es cierto. Bueno, chicos, acá sigan apareciendo comentarios de agradecimiento y que está muy interesante y muy buena la charla. Bueno, amigo, nuevamente gracias. Nos placer, pondremos de acuerdo. Nunca es fácil hablar por acá igual, ¿eh? No, es cierto, pero bueno, estuvo muy buena, los chicos están muy conformes. Seguramente después te haré llegar algún comentario que me llegará. Y en la segunda quincena de octubre vemos, capaz que la última semana de octubre organizamos lo de Sara y Jorge, si te parece. Perfecto, como vos digas. Dale. Claro. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Comiendo choripanes. Le dejo los choripanes acá preparados. Ni bien podamos. Chao, chao.